Estamos con el padre Flaviano Amatuli Valente, fundador y superior general de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. En el mes de mayo, todos los años, tenemos una fiesta muy particular. Celebramos el cumpleaños del padre Flaviano Amatuli y además el aniversario de fundación de la Comunidad Apóstoles de la Palabra, que celebramos el Día del Apóstol. En cada estado de aquí del país, como también en otros países, quisieran que el padre fundador les acompañara para esta fiesta. Como se dan cuenta, totalmente imposible para que el padre pueda acompañar en cada estado o en cada país. Tenemos al padre Flaviano que quiere decir algunas palabras a todos aquellos hermanos, amigos, conocidos, bienhechores, amigos sacerdotes que van a acompañar en esta fiesta del Día del Apóstol. Y además también en algunos estados se celebra el Día del Apóstol y celebramos el aniversario, sus 50 años de vida sacerdotal. Padre Amatuli, le dejo la cámara para que pueda dirigir su mensaje a toda la audiencia. Bien, 50 años de ordenación sacerdotal. Ahora estoy un poco enfermo, digamos, tengo cáncer, estoy haciendo radiaciones. Tengo la impresión que después de tantos años de actividad apostólica, el Señor quiere que en este momento yo me preocupe más por mí mismo. Y así he ido madurando más, he ido tomando conciencia más de mi realidad. Y uno de los aspectos que he ido profundizando, que entendiendo, comprendiendo, ha sido que Dios me ha elegido. Yo soy un elegido de Dios. Pienso solamente en esto. Cuando tenía 4, 5 años, 6 años, todavía no iba a la escuela, no sabía leer, durante las tardes largas, que no se podía salir de la casa porque había nieve, 1 metro y medio de nieve, 80 centímetros, mucha nieve. Así que no se podía salir, yo estaba en la hacienda de mi abuela. Estábamos 4 o 5, digamos, nietos de la abuela. Y nos estábamos allá y el abuelo nos leía partes de la Biblia. Especialmente nos contaba las grandes historias que relata la palabra de Dios. Adán y Eva, Caín y Abel, Moisés, Abraham, todas estas cosas. Yo estaba fascinado de la palabra de Dios, como palabra de Dios, no cualquier cosa, es la palabra de Dios. Así que yo tenía esta impresión, esta idea, que todos los católicos evidentemente tenían la palabra de Dios, la Biblia, que no recuerdo si era la Biblia, no entendía todavía, o la historia sagrada, pero a los... Claro, mi papá no tenía la Biblia, no tenía ningún libro, porque mi papá no leía. No, mi abuelo sí era persona culta, medalla de oro al valor militar, Primera Guerra Mundial, fue oficial, digamos, después, digamos, siempre en la política. Era una persona culta que tenía revistas, libros, cosas, y por eso tenía la Biblia también, o la historia sagrada, no recuerdo qué cosa tenía. Bueno, mi papá no, pero yo a los 9 años, por casualidad, vi que en la plaza de mi ciudad, Conversano Bari, Italia, estaban algunas religiosas, posiblemente las Paulinas, vendiendo Biblias. Fui a mi casa, rompí el cochinito donde tenía mis ahorros, agarré el dinero, compré mi Biblia y empecé a leer el Nuevo Testamento, que me fascinaba. Además, ahora pensándolo bien, digo, me fascinaba especialmente San Juan que es el más complicado. Tanto que yo pensaba aprenderme de memoria la Biblia, toda la Biblia. Así que después fui al seminario, 13 años, y empecé a estudiar la primaria un poquito más tarde, porque la guerra, todas estas cosas no se había establecido todavía bien la escuela. Así que tuve que esperar, parece, 2 años para empezar ya la primaria. Y bueno, así que a los 13 años voy al seminario, pregunto, nadie tenía la Biblia. Hablé con los superiores y logré hacer llegar las Biblias de las Paulinas
y todos con la Biblia. Voy a Seminario Mayor lo mismo, en teología lo mismo. ¿Qué pasó? Como la palabra de Dios. Y no se tenía la palabra de Dios. Bueno, llego a México, la misma cosa. Voy a Nezahualcóyotl, la Biblia, pronto cursos bíblicos. Después, la Chinantla, lo mismo, la palabra de Dios, la Biblia, para los maestros, los que sabían leer, algún catequista, la palabra de Dios, la Biblia. Después, con la misma Biblia, teniendo la Biblia como base de la propia fe, de la propia vida cristiana, empezaba a darme cuenta de la cuestión de las sectas, estos grupos que confundían a los católicos. Entonces, con la misma Biblia, dar respuestas. Y salió el libro Diálogo con los protestantes. Es un libro que ha tenido un éxito enorme. Ha aclarado las dudas a mucha gente. Ha habido casos de protestantes que se han hecho católicos, especialmente con este libro. Y después han surgido muchos grupos, tanto que alguien, algún convertido al catolicismo, considera a mí, padre Amatulli, como el fundador, el patriarca de la apologética en español. Así que muchos grupos se han formado después por aquí y por allá, pero siempre con base el diálogo con los protestantes. Muchos libros han escrito tanta gente. Bien, así que después pasa el tiempo y con la Biblia siempre, teniendo presente la Biblia, la palabra de Dios, empecé a notar cómo hay desajustes, anomalías en la Iglesia Católica. Y entonces empecé a hablar ya de cambios en la Iglesia, cambios estructurales, siempre en el aspecto pastoral. Un pastor tenía 100 ovejas y ahora nosotros tenemos parroquias, sacerdotes que tienen 50.000 habitantes. Pero yo puedo atenderlo. ¿Atender qué quiere decir atender? Bautizar, casar, sacramentos. Y con los sacramentos el dinero. Pero no es la palabra de Dios esta. Estas son cosas inventadas, son cosas que se han ido haciendo. Para muchos, la manera como se vive el catolicismo es lo ideal, no imaginan otra cosa, porque no conocen las fuentes de nuestra fe, no conocen la palabra de Dios. Y entonces, con la misma palabra de Dios, empecé a cuestionar a los sacerdotes, a los laicos, acerca de la importancia de reestructurar la pastoral, de manera tal que los católicos tienen que ser atendidos uno por uno. El buen pastor conoce a las ovejas una por una, les da alimento en el momento oportuno, defiende a las ovejas en caso de peligro. ¿Y qué está pasando ahora? Está pasando que, digamos, mucha confusión entre los católicos, nadie se mueve. Si tú quieres, puedes cambiar de religión, no pasa nada. ¿Cómo no puede cambiar de religión? El pastor tiene que orientar, tiene que decir alguna palabra. No, pero el ecumenismo. ¿Cómo el ecumenismo? ¿Quiere decir que todo lo mismo? No. Ecumenismo será posible solamente cuando el católico conozca la palabra de Dios, trate de cambiar su vida, y entonces los que se están saliendo de la iglesia, que empiezan a respirar un poco con la Biblia en la mano, a respirar el mundo de Dios, estos fácilmente aceptarán nuestros cuestionamientos, que somos la iglesia que ha fundado Cristo, donde están los poderes que Cristo entregó a Pedro, a los apóstoles. Eso será posible cuando nosotros aceptamos sus cuestionamientos, es decir, vida cristiana, no costumbres paganas, no fiestas populares con borracheras, con desórdenes, absolutamente no. Los que se salen de la iglesia muchas veces son engañados, que se salen con otras cosas, bueno, pero muchas veces lo hacen para respirar un poco el evangelio, la vida cristiana, con la palabra de Dios. Entonces, digamos, para mí la palabra de Dios ha sido la base para poder vivir según el evangelio y para poder enseñar a los demás a vivir según el evangelio. Bueno, hace unos días
vino a verme un licenciado, no sé el nombre, vino a verme para dialogar un poquito. Es un escriturista, es un especializado en la Sagrada Escritura, ya está jubilado, a enseñar en las universidades, a enseñar en los seminarios. Bueno, y me decía, pero usted se da cuenta de que ser profeta implica el martirio. Los profetas del Antiguo Testamento le dieron chicharrón, los mataron. ¿Está consciente? Ma claro que estoy consciente. Mi nombre es Flaviano y San Flaviano fue mártir, era obispo, patriarca de Constantinopla. Él presidió el concilio de Éfeso, año 449. Presentó a todos los obispos reunidos en concilio Tomus ad Flavianum, una carta que le envió el Papa San León Magno, donde se aclaraba la personalidad de Cristo. El Hijo de Dios, una sola persona, dos naturalezas, naturaleza divina, naturaleza humana. Bueno, no estuvieron de acuerdo los obispos. Golpes, 3 días después murió el patriarca. Cuando el Papa se enteró, desconoció el concilio. Latrocinium Efesinum. Poco después, 400, me parece, 51, concilio de Calcedonia, donde se afirmó la doctrina auténtica. Así que yo siempre, desde niño, es el patrono, San Flaviano es el patrono de mi ciudad, de Conversano Bari. Entonces, yo desde niño iba a la fiesta, era mi santo, así que iba a la fiesta y allá escuchaba la predicación. San Flaviano mártir, defensor de la fe. Así que yo siempre he entendido esto, desde la niñez, que si me pongo a trabajar en serio, según la palabra de Dios, me esperan dificultades. Por eso no me extraña que desde un principio es un protestante porque usa la Biblia, nosotros católicos basta el catecismo, tantas tonterías que se han manejado en la iglesia. Así que al cumplir 50 años de ordenación le doy gracias a Dios e invito a todos a unirse a mí para dar gracias a Dios por haberme ayudado desde un principio, protegido. Me he metido en muchos problemas, siempre con la palabra de Dios. Cuando empezó todo el problema de las drogas y todo, no. Yo escribí los nombres de los narcotraficantes y lo puse en las capillas. Pero esto no puede entrar en la iglesia, absolutamente. Amenazas, cosas. Hasta ahora estoy vivo. Me he metido en tantos problemas, estoy vivo todavía. Así que de parte de gente de afuera de la iglesia, dentro de la misma iglesia, no, que soy protestante, ideas protestantes, un nuevo Lutero que está surgiendo en la iglesia. La palabra de Dios tiene que ser la base de nuestra fe. Y a la luz de la palabra de Dios tenemos que revisar todas las estructuras, toda la organización. Yo veo que el Papa Francisco habla de reforma de las estructuras, pero nadie habla. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay personas bien instaladas que tienen, digamos, sacan provecho de su situación y entonces no quieren cambios, estamos bien como estamos. Se une el sacramento con el dinero, entonces el sacramento, y la formación, y el pastoreo. No hay tiempo, somos pocos sacerdotes. ¿Y por qué no aumentan los diáconos? ¿Y por qué tantas otras reformas que se pueden hacer en la iglesia para tener un catolicismo serio? Que todos los católicos, no uno sí, uno no, todos los católicos sean atendidos y no se pueda dar sacramentos a los católicos sin una vida cristiana. Es posible que un pueblo vea al sacerdote una vez al año, pero el sacerdote sigue bautizando, sigue casando, y sigue, así no se puede. Se dan los sacramentos solamente cuando hay una vida cristiana. Hablamos de paternidad responsable, solamente para las parejas o también para la iglesia. No es necesario que se bautiza garantizando ya la vida cristiana. ¿Y cómo se va a garantizar la vida cristiana si no hay sacerdote?
Si una vez al año hay una misa y después hay solamente celebración de la palabra. No se puede celebración de la palabra. La gente se está acostumbrando mal. Todo es celebración de la palabra, celebración de la palabra. Gente impreparada. A veces, mientras los de la competencia tienen el coro, tienen aparato de sonido y todo, ni la guitarra tiene el catequista, el celebrador. Poca gente, cualquier cosa. Entonces necesitamos realmente evitar la protestantización del catolicismo, porque uno que se acostumbró siempre al celebrador de la palabra va a Estados Unidos, va a la ciudad y encuentra allá como otros grupos religiosos hacen la misma cosa. Uno que se pone allá, predica y todo, pero predica mejor, está más preparado. Entonces fácilmente dejan el catolicismo, fácilmente se van con otro grupo religioso. Necesitamos reestructurar toda la pastoral, en esto estoy trabajando. Por eso invito a todos a reflexionar, invito a todos a una vida más seria, basándose siempre en la palabra de Dios. Bueno, este es mi breve mensaje que quiero dar a ustedes en este año jubilar, que cumplo 50 años de ordenación sacerdotal. Dar gracias a Dios, especialmente por haberme protegido durante tantos años. Me he metido en tantos problemas. Tanta gente, de modo, se ha sentido perjudicada por mi manera de ver las cosas y por eso tantas dificultades. Pero yo sigo adelante. Yo sé que el Señor me llamó para esto, en esto estoy. Especialmente ahora que tengo cierta enfermedad, que no puedo salir con tanta facilidad, estoy siempre en la casa, entonces estoy reflexionando siempre más sobre este papel que Dios me ha asignado en la iglesia. Muchas gracias por todo, que el Señor los bendiga y que podamos algún día vernos otra vez, si Dios quiere. Padre Flaviano, muchas gracias por este mensaje a la comunidad que nos visita para celebrar el Día del Apóstol y su aniversario. Lo que nos ha presentado también en este mensaje el Padre Fundador, Padre Flaviano, lo van a ver en un folleto, un nuevo modelo de parroquia que posiblemente más adelante se va a editar. Padre Flaviano, en 1965, un 26 de junio, usted recibió la ordenación sacerdotal. Estamos celebrando entonces sus 50 aniversarios. Padre, usted nos pudiera compartir, claro, usted tiene muchas anécdotas, muchas experiencias. ¿Usted quisiera compartirnos a la comunidad, a los que nos visitan en este momento, alguna experiencia, alguna anécdota de su vida sacerdotal en las misiones que ha tenido o algo, digamos, particular que siempre le ha marcado o le llame la atención? Bueno, cuando llegué a la Chinantla había un problema muy serio. El párroco se había hecho protestante. El párroco, que era un sacerdote bien entregado, aunque después descubrió que naturalmente había estudiado en Roma, había regresado a México, pero sin órdenes, sin nada, así nomás. Estaba en una congregación, lo sacaron, no se supo, pero era buena gente. Así que lo ordenaron y después se dieron cuenta que es esquizofrénico, tenía problemas, no se podía hacer nada. Todo el mundo fue rector del seminario, muchas veces. Y esto, cuando estuve en la Chinantla, en lugar de hacer como hice yo después, aprender la lengua, y ver que la gente no creía ni en un solo Dios, había mucha confusión. Entonces prácticamente suspendió de bautizar cosas, ya se fastidió. Entonces empezó, para explicar lo de las imágenes, agarró un crucifijo y empezó a romperlo, a hacer pedazos, a decir que no estaba vivo, ¿no? Que la gente lo sacó fuera. Entonces, yo llegué allá con un problema tremendo. Eran 2.200, la cabecera, digamos, en todo eran 12.000 habitantes católicos, eran todos católicos prácticamente, excepto en la cabecera 400, sobre 2.200, 400 no eran católicos, seguían a este padre, ¿no? Que se había salido a la iglesia, había hecho bautizar otra vez, así que me encontré con problemas tremendos. Pedradas que llegaban al curato, digamos, durante el curato era de paja, ¿no? También el techo de la parroquia era todo de paja, se cayó todo con el terremoto que hubo, entonces se hizo algo formal ya.
Pero entonces me encontré todos estos problemas. Imagínense que la gente, una noche viene la autoridad municipal, apenas ya había tomado posesión, unos días después, padre, hemos pensado matar a todos los protestantes. Como llega un italiano, llega un misionero y que es matar. No, digo, no, 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 ni pensarlo. Pero darle un escarmiento, digamos. Para que vean que somos mayoría, no van ahora a asustar, a amenazar, de ir por la calle, vender pedradas. ¿Qué es esto? Y esto fue una de las anécdotas, digamos, después la cosa es muy larga, ¿no? Pero un pequeño escarmiento se lo dieron. Muy bien. Un servidor ha estado haciendo una experiencia misionera en Perú, y hace unos 11 meses he estado de regreso, que me ha llamado el padre para ayudar en el seminario que tenemos en el sur del país, específicamente Veracruz, y ahora estamos trabajando ahí. Tuve la experiencia en los últimos años de trabajar en una parroquia, y hay muchas iniciativas, padre, que usted está proponiendo, y creo que primeramente tenemos que trabajar en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Un mensaje para los padres de nuestra comunidad, los párrocos, apóstoles de la palabra, acerca de las iniciativas y de este folleto que muy pronto va a salir a la luz de un nuevo modelo de parroquia. Bien, naturalmente hay temperamentos diferentes, hay, como decir, valor, uno tiene más valor, menos valor, así que yo doy solamente algunas orientaciones. ¿Cuál es la base de esta orientación? Poner como base la palabra de Dios. Y en la medida de lo posible, según la capacidad de cada uno, eliminar esta idea de unir el sacramento con el dinero. Esto lo hice yo cuando fui a la Chinandra, inmediatamente. De la curia me llegó una orden, no, se acostumbran mal, no, yo tengo derecho a renunciar a mis derechos, digamos. Sí. Así que yo, si es un derecho, yo puedo renuncio, ¿no? Y he vivido, digamos, la gente me daba de comer, me daba lo esencial, digamos. Claro que hay que guardar la línea en esta situación. Además no había tiendas, no había nada. Así que también ahora, pienso yo, en las parroquias, los padres que tenemos, ¿no? Digamos, la pobreza. Es decir, la pobreza es algo real. Dice el Papa, iglesia pobre en favor de los pobres. Entonces, la pobreza, el amor a los pobres, no va a morir de hambre un sacerdote, es difícil. No, la gente siempre tendrá donde ir a comer, lo esencial habrá siempre. Entonces, esto como base. Y después la lucha por aumentar los agentes de pastoral. No puede un sacerdote tener 10.000, 20.000, 40.000, ¿qué cosa va a hacer? Entonces, a tener más agente pastoral, especialmente como ideal diáconos permanentes, entonces pueden ellos dedicarse a bautizar, a casar, quinceañera, todo este tipo de cosas, para que el sacerdote se vaya liberando, dedicar solamente a la formación de los diáconos, de los agentes pastoral. Y después ellos preparan todo, se va a alguna parte, todo está preparado para hacer la cosa más breve, ¿no? Un poco de predicación y todo, y naturalmente la confesión. Porque el matrimonio y bautismo lo pueden hacer ellos, no pasa nada. Entonces, esto es lo que yo veo. Pero depende, porque muchas veces el sistema pastoral que tenemos en la Iglesia Católica está muy arraigado. Claro que muchos sacerdotes, muchos no quieren esto. Quieren, no, entonces, ¿para qué estoy yo? Yo voy a bautizar, sí, bautizando, casando y todo, y dando misas de difunto y todo, pues, se ocupa todo el tiempo, y no hay tiempo para el pastoreo, para la enseñanza, como tantos años de estudio en el seminario para dedicarse a la misa, no, ¿qué cosa es esto? Lo pueden hacer otros, ¿no? En caso de la misa, solamente el sacerdote, con la confesión, unción de los enfermos. Pero no sabemos. Yo, digamos, estoy casi seguro que cambiará el sistema. Con el tiempo vamos a tener casados que van a poder ser sacerdotes, casados. Los célibes en comunidad y los
casados y su familia. De manera tal que cada pueblito pueda tener su sacerdote. De manera que cuando ha estado diácono durante cierto tiempo, después a un cierto momento, aquella comunidad, aquel pueblo dice, entre tantos diáconos, queremos que aquel diácono sea sacerdote de nuestra comunidad, no de otra comunidad, de la nuestra. ¿No? Entonces empezamos a tener esto. Además, si queremos hacer ecumenismo con los orientales, ahí clero, el clero normal es casado. Y después los célibes están en los monasterios, grandes monasterios, gente culta, gente preparada, gente que se dedica mucho tiempo a la oración. Y entonces ya se escogen los obispos. No, está bien. Queremos dialogar con los luteranos, con estos grupos, claro, que son casados, sus pastores son casados. Queremos dialogar con estos grupos que hoy son más activos, pentecostales, lo que llaman evangélicos, que son los que están avanzando, son casados. No estamos en contra del celibato solamente, que el celibato no sea el único camino, de manera tal que se dice a Dios, oh Dios, o nos da sacerdotes célibes, o hasta aquí, su changarrito se va para abajo. No, la iglesia primitiva, San Pablo no, era célibe por elección propia, pero San Pedro, los demás eran casados, muchos eran casados, y durante siglos ha habido esto. Entonces, ¿qué pasó ahora? Digamos, alejarnos de la palabra de Dios, hacer algo supuestamente mejor que la palabra de Dios. Yo no veo bien esta cosa. De todo modo, son leyes de la iglesia, hay que obedecer, pero al mismo tiempo hay que empezar a mover. Hay que empezar a mover las aguas estancadas para que pueda haber cambios. Pero no depende mucho de nosotros. Hacemos algo, digamos, por lo menos aumentar los agentes pastoral. Y para aumentar se necesita también algo económico. Entonces hay que transformar todo el sistema económico para poder ayudarlos. Y entonces que el laicado intervenga efectivamente, digamos, de hecho intervenga para la organización económica de la parroquia. Perfecto. Damos gracias al padre Flaviano Amaturi Valente por esta experiencia que nos comparte. Una última palabra a todos los invitados, padre, que nos ven, que están presenciando la celebración del Día del Apóstol, su 50 aniversario, tanto aquí en México como en otros países que celebran con gran alegría esta su fiesta. Una palabra última para ellos. Bueno, les agradezco sus atenciones, su cariño, esta celebración que están haciendo, y tal vez algún día nos veremos. Dios dirá cuando pueda estar bien de salud para poder moverme de una parte a otra. De todos modos, muchas gracias, siguen orando por mí, y que de veras podamos, con nuestro carisma, tratar de influir sobre la iglesia. Muchas gracias.